Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Yo estoy súper emocionada porque hoy les traigo un vídeo que si son tan fans de las novelas turcas como yo, les va a encantar. Y si no lo son, prepárense para convertirse en uno, porque hoy vamos a hablar de romance, de París, y de dos de las personas más queridas de la pantalla chica, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exacto. Vamos a imaginar, soñar y fantasear con un aniversario romántico de Hande y Kerem en la ciudad del amor, París. ¿Qué harían? ¿A dónde irían? ¿Qué sorpresas se tendrían el uno al otro? Vamos a crear juntos esta fantasía, un relato detallado y lleno de encanto que nos permita vivir, aunque sea por unos minutos, la magia del amor en la capital francesa. Antes de que nos sumerjamos en este mundo de croissants, besos bajo la Torre Eiffel y paseos en barco por el Sena, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan soñar despiertos conmigo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles mucho más contenido así de entretenido, y necesito su apoyo para seguir creando. Así que dale clic a ese botón de suscribirse, no te arrepentirás. Imaginen que cada suscripción es una rosa roja que me envían, motivándome a seguir compartiendo estas fantasías con ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a dejar volar nuestra imaginación y a diseñar el aniversario romántico perfecto para Hande y Kerem en París. Imaginen esto, después de un año increíble, lleno de trabajo, proyectos exitosos y por supuesto, mucho amor, Kerem decide sorprender a Hande con un viaje a París. No le dice absolutamente nada, simplemente la lleva al aeropuerto con los ojos vendados. Imagínense la emoción de Hande al descubrir que están volando a la ciudad del amor. La anticipación, la intriga, un comienzo perfecto para una aventura inolvidable. Al llegar a París, se hospedan en un hotel boutique escondido en el Marais, un barrio con encanto y lleno de historia, lejos del bullicio turístico pero cerca de la acción. El hotel, llamado Le Rêve Parisien, el sueño parisino, tiene una vista espectacular de la Torre Eiffel. Un balcón desde donde pueden ver las luces brillar por la noche, creando un espectáculo mágico e hipnótico. La habitación es una suite lujosa, decorada con rosas rojas, velas aromáticas con esencia de lavanda y jazmín, y delicadas piezas de arte que evocan el romanticismo parisino. Kerem ha pensado en cada detalle, desde la selección de la música ambiental hasta la elección de los chocolates belgas que adornan la mesa. El primer día, después de un delicioso desayuno servido en la habitación con croissants recién horneados, pain au chocolat crujiente y café au lait espumoso, Kerem lleva a Hande a recorrer los lugares más emblemáticos de París. Por supuesto, empiezan con la Torre Eiffel. Imaginen la foto perfecta con Hande y Kerem besándose frente a la Torre Eiffel, con el cielo azul como telón de fondo. Kerem ha contratado a un fotógrafo profesional para capturar estos momentos especiales, creando un álbum de recuerdos que atesorarán por siempre. Luego se aventuran en un paseo romántico por los Campos Elíseos, admirando las tiendas de lujo, las vitrinas relucientes y disfrutando del ambiente parisino, donde la elegancia y el estilo se respiran en cada esquina. Hande, con su impecable sentido de la moda, se detiene frente a cada tienda, admirando los diseños y comentando con Kerem sobre sus favoritos. Para el almuerzo eligen un bistró encantador en el barrio latino, con mesas al aire libre cubiertas con manteles a cuadros rojos y blancos, y música en vivo interpretada por un acordeonista. Prueban la sopa de cebolla gratinada, rica y reconfortante, el pato confitado, un plato clásico de la cocina francesa, y por supuesto, un delicioso vino francés, un Bourgogne Pinot Noir, que complementa a la perfección los sabores de la comida. Kerem, siempre tan atento y divertido, le cuenta chistes y anécdotas, la hace reír a carcajadas y la llena de cumplidos, resaltando su belleza y su talento. Por la tarde visitan el Museo del Louvre. Hande, que es una apasionada del arte y la historia, se maravilla con la Mona Lisa, la Venus de Milo y las otras obras maestras que alberga el museo. Kerem, aunque no es tan fan del arte como Hande, la acompaña pacientemente y la escucha atentamente mientras ella le explica la historia y el significado de cada obra. Él admira su pasión y su conocimiento, y se siente orgulloso de compartir este momento con ella. Lo importante es compartir la pasión del otro y aprender juntos. Por la noche, Kerem ha reservado una mesa en un restaurante con estrellas Michelin llamado Le Ciel de Paris, el cielo de París, ubicado en el piso 56 de la Torre Montparnasse. Un lugar elegante y sofisticado con una vista panorámica de París que quita el aliento.
Degustan un menú de degustación de sí. Ete platos creado por el chef con ingredientes frescos de temporada y maridados con vinos excepcionales, seleccionados por un sommelier experto. Kerem aprovecha la ocasión, con la ciudad iluminada como telón de fondo, para decirle a Anne lo mucho que la ama, lo agradecido que está de tenerla en su vida y lo importante que es ella para él. Palabras que la hacen sentir como la mujer más afortunada del mundo, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. El segundo día, Kerem sorprende a Anne con un paseo en barco por el Sena al amanecer. Han madrugado para evitar las multitudes y disfrutar de la ciudad en su momento más tranquilo y mágico. Navegan por el río en un barco privado, admirando los monumentos iluminados por los primeros rayos del sol y disfrutando del ambiente romántico. Kerem le dedica una serenata con su guitarra, cantándole canciones de amor en turco e inglés que le ha escrito especialmente para ella. Un momento mágico e inolvidable, donde sus voces se entrelazan con el sonido del río y el canto de los pájaros. Después del paseo en barco visitan la Catedral de Notre Dame, un símbolo de la historia y la cultura francesa, que aún se encuentra en proceso de reconstrucción después del incendio. Se toman fotos frente a la catedral, admirando su arquitectura imponente y rezando por su pronta restauración. Luego pasean por el barrio de Montmartre, el barrio de los artistas, donde se dejan retratar por un caricaturista que captura su esencia en un dibujo divertido y original. Para el almuerzo eligen un café bohemio en Montmartre llamado Le Consulat, con mesas en la calle, música callejera y un ambiente artístico y vibrante. Prueban las crepes dulces y saladas, una especialidad francesa, rellenas con ingredientes deliciosos como Nutella, fresas, queso y jamón. Disfrutan del ambiente relajado y creativo, observando a los artistas pintar en las plazas y escuchando las historias de los lugareños. Kerem aprovecha la ocasión para comprarle a Anne un cuadro de un artista local, una pintura que representa la Torre Eiffel en un estilo abstracto y colorido. Un recuerdo especial y significativo de su viaje a París. Por la tarde visitan el Palacio de Versalles, la antigua residencia de los reyes de Francia. Se maravillan con los jardines inmensos, los salones opulentos y la arquitectura barroca del palacio. Se imaginan viviendo como reyes y reinas, rodeados de lujo y elegancia, disfrutando de la vida en la corte francesa. Por la noche, Kerem ha organizado una sorpresa muy especial para Anne. La lleva a un espectáculo de cabaret en el Moulin Rouge, el cabaret más famoso del mundo. Un show lleno de música, baile, luces, plumas y lentejuelas. Anne se divierte muchísimo, se ríe a carcajadas y se siente como una niña pequeña, disfrutando de la magia y el glamour del espectáculo. El último día antes de regresar a casa, Kerem y Anne visitan un mercado de antigüedades en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, buscando recuerdos especiales para llevar a casa. Encuentran un collar antiguo de plata con un colgante en forma de corazón que Kerem le regala a Anne. Ella se emociona muchísimo y lo abraza con fuerza. También compran una figura de la Torre Eiffel hecha de cristal que planean colocar en su casa, como un recordatorio constante de su viaje a París. Para el almuerzo disfrutan de un picnic en los jardines de Luxemburgo. Compran pan baguette crujiente, queso brie cremoso, fruta fresca y una botella de vino rosado. Se sientan en el césped, bajo la sombra de un árbol, y disfrutan del sol y de la compañía del otro. Se toman fotos, se ríen a carcajadas y comparten historias y recuerdos. Un momento sencillo y perfecto, lleno de amor y felicidad. Por la tarde, antes de ir al aeropuerto, Kerem lleva a Anne a un lugar secreto, el Pont des Arts, un puente lleno de candados de amor. Le dice que cuelguen un candado con sus nombres grabados y que tiren la llave al río Sena, para que su amor dure para siempre. Un gesto romántico y significativo que sella su compromiso y su amor eterno. Y así, con el corazón lleno de amor y recuerdos inolvidables, Anne y Kerem regresan a casa, más enamorados que nunca. Su aniversario romántico en París ha sido un sueño hecho realidad, una experiencia mágica que fortalecerá su relación y les permitirá crear recuerdos que atesorarán por siempre. Bueno, mi gente hermosa, espero que hayan disfrutado de este viaje imaginario a París con Anne y Kerem. Hemos explorado los lugares más románticos de la ciudad, hemos degustado la deliciosa gastronomía francesa y hemos soñado con un amor de cuento de hadas. Espero que les haya inspirado a crear sus propias aventuras románticas. En resumen, hemos imaginado un aniversario inolvidable para Anne y Kerem en París, lleno de sorpresas, momentos especiales, detalles cuidadosamente planeados y, sobre todo, mucho amor. Desde la Torre Eiffel hasta el Sena, pasando por los bistros encantadores,
los museos de arte y los mercados de antigüedades. Hemos creado un itinerario perfecto para una escapada romántica que cualquiera podría soñar. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó crearlo. Recuerden que la vida es demasiado corta para no soñar, para no amar y para no viajar. Así que atrévanse a vivir sus propias aventuras románticas, a explorar el mundo y a crear recuerdos inolvidables con las personas que aman. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué otros lugares agregarían a este itinerario romántico en París? ¿Son fans de Anne y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Cuéntenme sus ideas, sus sueños y sus propias experiencias románticas. Y antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por todo su amor y apoyo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire, especialmente en París.